la invitación y cuando gustes podemos iniciar. Adelante, estimado Edison. Ahora ya no te escuchamos, estimado Gracias, Edison. Mario. Ahora sí. Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Adelante. Muy bien, Mario, muchas gracias. Ay, ¿qué pasó? Todo está bien, todo. No te preocupes, estamos escuchándote sin problemas. Bien, allá. Lo que hay, había un poquito de retardo en la señal, o sea, como que tú hablas y se escucha con unos segundos las frases completas. Pero entonces podríamos empezar, ¿verdad? Sí, por favor, cuando gustes. Con la charla. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, da la casualidad muy positiva de que nos pusimos en contacto con Mario hace 1 o 2 semanas y concretamos en hacer algo para promover o para orientar la función de control y auditoría por los organismos superiores modernos que funcionan en América Latina. Hay unos que son más actualizados y otros que se han quedado un poco en el tiempo, ¿verdad? Sus leyes de creación y sus funciones en muchos casos obedecen al siglo pasado. Incluso los nombres de los organismos. En febrero del 2018, acá en Ecuador, en Quito, se realizó un seminario de tribunales de cuentas organizado por el Contralor General del Estado de Ecuador y la Universidad Andina Simón Bolívar, en el cual se presentaron tribunales de cuentas y sus funciones de Europa, unos 4 o 5 los que quedan, de América o del continente americano, igual los 5 que quedan en diversos países, y también hubieron exposiciones de organismos superiores de control o de auditoría, como modernamente se denominan, por ejemplo, de México, de Argentina, que los dos son auditorías generales de la nación o de la federación en los dos casos, varias contralorías generales y los tribunales, cortes de cuenta y cámaras de cuenta que existen en el continente. En Centroamérica hay 3, ¿verdad? El Salvador, República Dominicana y Honduras. Y acá en América del Sur existen tribunales de cuentas en Brasil y Uruguay, fundamentalmente. El resto son Contralorías Generales del Estado o Contralorías Generales de la República. Ese es un resumen de lo que tenemos en la región o en el continente a nivel de Latinoamérica. Entonces, una de las ideas que conversábamos con Mario Echeverría justamente era tener un poco el contexto global que estaría relacionado con el funcionamiento de el organismo más importante desde el punto de vista de
el control de los recursos públicos y el cumplimiento de los objetivos que tienen las instituciones dedicadas a estas funciones. Hay algunas variaciones en cuanto a las funciones directas que realizan los organismos de control. En unos países, por ejemplo, como Ecuador, está concentrado en la Contraloría General del Estado, así dice la Constitución y la ley orgánica de la Contraloría, ¿verdad? Está control interno, auditoría interna y auditoría externa. Entonces, todo eso está bajo la responsabilidad de la Contraloría General del Estado. Hay otros países en que se combinan, ¿verdad? El Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad sobre control interno y auditoría interna. Y el organismo superior de control es dedicado básicamente a la auditoría externa y todos sus subproductos, digamos, ¿no? Entonces, hay esas diferencias y diferentes asignaciones de funciones. Como un panorama general, ¿verdad? Estoy dando un poco el resumen de lo que sería el control y la auditoría en América Latina. Hacia el norte conocemos que hay la GAO, la General Accountant Responsibilities en Estados Unidos, y la Auditoría General de Canadá, que allá sí son directamente relacionadas con el tema auditoría y lo que se llama la accountability, ¿verdad? La responsabilidad de rendir cuentas en cuanto al manejo de las funciones. Si ustedes miran en la transparencia que tenemos como objetivo del organismo de control, he tomado una cita, es textual, dice que con la finalidad de examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de las instituciones del Estado y la utilización de recursos, administración y custodia de los bienes públicos, es que se conforma la Contraloría General del Estado. Esa es una cita del artículo número 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Ecuador, que fue promulgada en el año 2002. Es decir, que está cumpliendo 18 años, ¿verdad? Está llegando a la mayoría de edad. Es cuando las cosas se deben hacer con mayor responsabilidad y en la cual ya las personas adquirimos obligaciones serias, ¿verdad? Dicen que hasta nos podemos casar sin la autorización de los papás, ¿verdad? Con 18 años. Bueno, eso pasa en Ecuador, no sé, en otros lados. A pesar que ahora esos temas también han tenido su evolución. Ya no es necesaria la autorización de los padres, pues ahora antes que casarse más bien se juntan para probar cómo es la vida, ¿verdad? Cómo es de difícil o de bonita la vida. Entonces fíjense en este objetivo del organismo superior de control en Ecuador, se entiende que es aplicable a cualquier país y no de años atrás, ¿verdad? Sino más bien hacia el futuro, porque lo que se está planteando en este objetivo institucional es hacer auditoría de gestión, ¿verdad? Visión, misión y objetivos. Y es ley, pero es difícil de cumplir, ¿verdad? Sin embargo, dice también que con la finalidad de verificar la utilización adecuada, se entiende, ¿no? O la buena utilización de los recursos de la administración y la custodia de los bienes públicos. Yo entiendo que en esta parte del artículo
se refieren a la auditoría financiera, ¿verdad? ¿Sí? Por la utilización de los recursos públicos. Y también a otras especialidades, por ejemplo, la auditoría de obra pública, la auditoría de la tecnología de la información, la auditoría ambiental, que en algunos países ya se han creado unidades de auditoría ambiental, auditoría de la legalidad, auditoría, ahora que estamos en la época de pandemia, sería la auditoría de los servicios de salud, ¿verdad? Que ahora es lo principal y hemos notado muchos problemas en el manejo de ese tipo de aspectos, dada la situación, ¿verdad? Sobre todo en el tema de administración de las compras públicas, que siempre ha sido un riesgo y continuará siendo, ¿verdad? Y como que no tenemos una especialidad en ese sentido y hay que irla considerando. Entonces, fíjense en que a través de este objetivo del organismo de control o de auditoría es que se desarrolla todo el tema de tipo técnico, ¿verdad? Todas las auditorías que se plantean. Ahora todo el mundo pide auditoría. Hay un problema y lo que piden es auditoría. Y por lo regular, solicitar una auditoría no es una solución al problema. Es adentrarse en el problema. Y las soluciones por lo regular de la auditoría tienen más costo. Mucho más costo, ¿verdad? Últimamente ha habido un problema en uno de los institutos de seguridad social en Ecuador por el tema de las inversiones. Y sin duda es un problema no actual, sino que viene desde hace años, de hace décadas. Y no solo en este organismo, sino en los otros organismos que aseguran la jubilación de los funcionarios públicos, privados y de la sociedad civil. Pues yo insisto, es bueno considerar este artículo primero de la Ley Orgánica de Ecuador, que en el transcurso de los últimos, ¿cuántos años? Más de 40 años. En Ecuador, la Contraloría General del Estado empezó a utilizar la auditoría profesional como herramienta de control a partir del 10 de agosto de 1974. Es cuando teníamos un gobierno dictatorial y un presidente que era un general de la República, un general Rodríguez Lara, y él emitió ese decreto. Y el Contralor General de la República era otro, bueno, no general, un coronel, el coronel Solón Espinosa. Y él conjuntamente con un grupo de profesionales nacionales, me acuerdo Remigio Durán, uno de los principales, y un consultor que vive todavía acá en Ecuador, el señor Westberry, Jim Westberry, desarrollaron todo el proceso de transformación técnica de la Contraloría General de la República e introdujeron la auditoría profesional como el mecanismo más adecuado dadas las circunstancias del país. Empezábamos la época petrolera, cuando se empezó a exportar el petróleo. Entonces teníamos recursos y se podían hacer algunos proyectos en ese sentido. Yo creo que es uno de los pocos proyectos que en Ecuador ha tenido éxito. Yo no estuve hasta la parte final del proyecto, pero sí en los primeros 6, 7 años de su implementación.
porque tuvimos la suerte, algunos de los colegas que colaboramos, en que nos convertimos en apóstoles del asunto. Entonces yo recuerdo que el primer país al cual fuimos a promover la auditoría gubernamental fue Guatemala. Leopoldo Sánchez Sosa, un contador público, era el Contralor General. Y él captó la idea y aceptó, dijo, vamos a incorporar la auditoría gubernamental también en Guatemala. Eso fue en 1976, me parece, aproximadamente. Pero luego fuimos a otros países también que tomaron como referencia la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, que la llamábamos LOAFIC por sus siglas, y esta fue en la parte final, que era el sistema de control, ha sido adoptada por varios países de Centroamérica y Sudamérica, con buenos resultados, porque hasta ahora están vigentes y funcionan, ¿verdad? Que es lo importante. Pero bueno, este es el objetivo del organismo de control que debemos tener claro. Sin duda, el objetivo es ese, ¿verdad? Examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivos institucionales del Estado y la utilización de los recursos, la administración y la custodia de los bienes públicos. Esto está vigente actualmente en Ecuador. ¿Alguien me puede preguntar si está cumpliendo? Yo creo que no, ni siquiera en un 50%, ¿verdad? Pero es la realidad. Pero a eso debemos apuntar todos los países, a tener un organismo de control que continuamente, cada año, emita esos informes sobre el cumplimiento de los objetivos de las instituciones del Estado. Como fueron sobresalientes, medianos o bajos, ¿verdad? Pero no tenemos esa información, lastimosamente. Entonces, teniendo esto, no sé si en claro o acordado, podemos seguir adelante, ¿verdad? Y decir cuáles son las funciones principales o las funciones más significativas de un organismo superior de auditoría en un país o en una democracia, ¿verdad? Una democracia representativa que por lo regular este organismo es parte del poder legislativo, ¿verdad? Ahí es donde se relaciona o se busca su sustento. Solamente el poder legislativo. El poder legislativo es el que tiene la facultad de fiscalizar la actuación del poder ejecutivo. Y por eso la necesidad de este tipo de organismos. No se olviden que podemos ir incorporando preguntas en el proceso de desarrollo de, decía yo, este conversatorio, ¿verdad? Para que podamos irlas analizando o desarrollando. Y entre las fotografías que miro aquí en la pantalla aparece un señor muy apreciable de mi parte, Juan Sauma Novelo, que Juan fue el contador mayor de Hacienda del estado de Yucatán, en México. Y de alguna manera tuvimos la oportunidad de conversar sobre este tema de control interno, la evaluación del mismo, la autoevaluación también. Y tuvo una actuación muy importante en el proceso del traspaso, ¿verdad? De la Contaduría Mayor de Hacienda hacia lo que ahora en México se utiliza como el organismo de control con el título de
auditoría superior del Estado en los 31 estados que tiene México y la auditoría superior de la Federación en el gobierno nacional. Y ya que le veo a Juan, sin duda el sistema de control que tiene México con la auditoría superior como su brazo fuerte, sin duda es lo mejor que tenemos actualmente a nivel de América Latina y creo que puede considerarse inclusive como un modelo a seguir, ya que está muy bien desarrollado y tiene una aplicación de acuerdo a las actividades que realizamos en cada uno de nuestros países. Entonces podemos ir, ¿no es cierto?, a las funciones relevantes de lo que sería un organismo que funcione eficientemente. Yo recuerdo que en 1998 me contrataron para ir a apoyar un proyecto de fortalecimiento institucional en Nicaragua. Y justamente yo utilizaba este esquema, el que ven en la pantalla, para hacer una evaluación del organismo, que se llama todavía Contraloría General de la República. Y es solamente identificar cuáles son las actividades principales que tienen los organismos de auditoría. Entonces, yo he puesto aquí una lista de 2, 3, 4 actividades fundamentales. Ustedes ven las principales, digo yo, o funciones. Control y auditoría es la esencia del organismo de control. Para eso se crea, para hacer mediante la auditoría el control del buen uso de los recursos que tiene la institución y el nivel con el cual se llega a los objetivos institucionales de cada una de las instituciones que tienen recursos para hacerlo. La segunda actividad relacionada sería la asesoría y prevención. Entonces, en asesoría hay mucha parte normativa y en la prevención hay el tema de la actualización profesional a la gente. Yo recuerdo que entre el año 1975 y 1980, la Contraloría General del Ecuador era la mejor universidad que existía en Ecuador, en el tema, ¿verdad? En el tema del control. Entonces teníamos un curso de 5 días a tiempo completo, con exámenes y con todo, ¿verdad? Se aprobaba o no se aprobaba. Y se llamaba Introducción al Control Interno, y donde se veían 5 áreas, una cada día, y el sábado íbamos al examen. Así de, esa como una especie de una introducción a lo que era la auditoría profesional. Luego tenemos el tema de responsabilidades como una función principal. Del 100% que se audita, por ahí hay un 5, un 2% de responsabilidades, ¿verdad? No es lo más relevante. Hay algo que tramitar, que sancionar, que multar, pero no es lo más grande en realidad. Es la parte más pequeña. Y hay una parte final que es el seguimiento a las recomendaciones como función principal. Es decir, de las auditorías que se ejecutaron, se generan recomendaciones. Consecuentemente, al año siguiente, como parte de la auditoría, hay que dar un seguimiento inicial a ese proceso de aplicación de las recomendaciones. Y así iría el círculo, ¿verdad? Solamente con esas 4 funciones relevantes. Entonces, todos los recursos, ¿no? Por ejemplo, personal, debe estar en el tema control y auditoría.
¿Cuánto? Yo he puesto aquí un 70%, ¿verdad? Y hablamos de 3 funciones básicas, como dice la Constitución del Ecuador, y entiendo, deben parecerse las constituciones de los otros países. Control interno, digo un 10%. ¿Por qué? Porque la orientación básicamente es hacia la parte normativa. No es que la Contraloría hace el control interno. Hay una desfiguración del concepto. Debe ser solamente la parte normativa, establecer los estándares, así como hace la Fundación COSO, ¿verdad? Fundación COSO da estándares para poder diseñar, poner en funcionamiento y aplicar el control interno. Ahí tenemos un concepto clásico que casi todos los organismos superiores de auditoría han adoptado o han adaptado de la Fundación COSO. Y la estructura de control interno, que también es un modelo que ha planteado COSO con 5 componentes, ¿verdad? Dice ambiente de control. Este punto segundo, evaluación de riesgos, que ahora muchos hablamos de evaluación de riesgos, pero está desde el año 92 vigente. Son más de casi 30 años que está vigente, pero ahora recién, como hay tanta corrupción, dicen hay que evaluar los riesgos, ¿no? En control interno hay todo un componente de evaluación de riesgos. El tercero habla de actividades de control, las más principales, ¿no? Entonces digo yo, por ejemplo, actividades de control relacionadas con las compras públicas, porque es el área de mayor riesgo en todos los países. El cuarto componente dice información y comunicación, que es fundamental para la rendición de cuentas, para que la ciudadanía sepa cómo nos va, cuánto déficit tenemos, cuánto hemos podido conseguir de los objetivos de las instituciones. Y el quinto componente, que es la evaluación y el control, mediante evaluaciones independientes. Por eso es que el organismo superior de auditoría está en el poder legislativo, para ser independientes de las actividades relacionadas con la gestión de cada una de las instituciones. Entonces vemos que control interno es fundamental, pero en la parte de estandarizar los criterios. Hay varios países que el control interno lo tienen en el poder ejecutivo. México es el ejemplo. La función pública es una unidad, es un ministerio o una secretaría del poder ejecutivo. Y ahí se establecen los criterios para el diseño, el funcionamiento y la evaluación del control interno. Argentina también, y fíjense en que las dos son auditorías superiores. Argentina tiene la auditoría superior de la nación, no, nacional, la auditoría nacional de la nación, y el poder ejecutivo tiene la sindicatura, que maneja control interno y auditoría interna en el ejecutivo. Conversaba con Mario hace unos días y decía, Chile, que tiene una Contraloría General de la República, también tiene el manejo del control interno, o más bien la auditoría interna, en la vicepresidencia de la República, que es el poder ejecutivo. Y funciona bien, el uno hace su parte y el organismo superior de control hace la suya, como auditoría externa, en el siguiente año de operaciones, no después de 5 años, 3 años. Tiene que ser en el siguiente año de operaciones, como lo está haciendo México. Ellos generan sus informes en el siguiente año. Y la auditoría externa, que sin duda es una actividad
privativa del organismo superior de auditoría. Ellos hacen auditoría en todas las especialidades que puedan, de acuerdo a los recursos que tengan, ¿verdad? Y sin duda la auditoría externa es el punto fundamental. El 50% del personal debería ser auditores. Y no solo contadores públicos, sino deben ser abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, informáticos. Porque ahora la auditoría es interdisciplinaria. Y esto es lo que planteábamos en Nicaragua, porque ellos estaban en ese proceso de reestructuración de la Contraloría General. Pero lastimosamente todas esas reestructuras siempre se ve que el 40 o el 50% del personal y de los recursos está dedicado a la parte administrativa. Y eso es un error que no se puede permitir. Es absurdo que un organismo superior de auditoría tenga mucha gente en la parte administrativa de servicios. Ahí no debe ser más del 20% del presupuesto y del personal. Entonces, fijan, esta es la parte más importante del funcionamiento de un organismo superior de auditoría. Es hacer auditoría en todas las especialidades, pero por lo menos una financiera al año es fundamental, y las especiales o especializadas pueden hacerse de acuerdo a los recursos que tenga la institución, principalmente en el tema de recursos humanos. Podemos pasar a otra función importante que decíamos, asesoría y prevención. Lo primero decimos normativa técnica. ¿Para qué? Para control interno, para auditoría interna y para auditoría externa. Estas instituciones tienen un manual de auditoría, tienen definida un marco normativo como estándar para el diseño del control interno institucional. Las buenas prácticas, ¿verdad?, que se plantean también deberían ser presentadas por la institución superior de auditoría. En Honduras hay una institución que se llama ONADICI. Es parte del Poder Ejecutivo. Y ONADICI quiere decir Oficina Nacional de Control Interno. Y es parte de una secretaría del Poder Ejecutivo. Entonces ellos establecen criterios. Alguna vez trabajamos con Jorge Cajas, que está también en la pantalla, ahí en Honduras, para hacer unas guías de control interno para poder capacitar o entrenar a los funcionarios públicos en el sentido de que para qué sirve el control interno y cómo se lo diseña y se lo aplica. Entonces, cuando está en el Poder Ejecutivo se generan normativas, pero cuando está en el organismo superior de auditoría, como que solamente se plantea que van a evaluar el control interno, pero los criterios de evaluación son los fundamentales. En cuanto a políticas y procedimientos sobre control y evaluación, eso es fundamental. Por ejemplo, en Honduras mismo hicimos un manual de auditoría financiera para el sector público. Pero lo malo es que por lo regular no se hacen auditorías financieras. Todos se hacen son exámenes especiales. Yo creo que ese fue un buen invento de la ley de la Contraloría General del Ecuador, pues se ha difundido ampliamente el tema de los exámenes especiales a cuestiones puntuales de la cual alguien pide, o hay alguna denuncia, o hay una
noticia en la prensa. Pues aquí tendríamos ya el 60% de las actividades que realiza un organismo mejorado de auditoría o un organismo promovido de auditoría, lo que debería ser. Y luego viene otro tema que es importante y que es un subproducto de la auditoría, el tema de las responsabilidades, las glosas o los pliegos de glosas que se hacen. Pero yo digo siempre, yo me he puesto a analizar, bueno, yo he hecho las auditorías y siempre he dicho, en realidad, los resultados de la auditoría que se plantean entre multas, glosas y acciones de responsabilidad penal es tan grande o tan diferente, ¿verdad? Porque uno ve que toda la actividad de la auditoría requiere mucho tiempo y el producto, el informe, mucho se refiere a asuntos que tienen relación con posibles mejoras en las actividades de la institución. Pero responsabilidades mismas son muy pocas. Yo creo que no se llega ni siquiera a un 10% de todo el trabajo que se hace como responsabilidad, mucho menos la presunción de responsabilidad penal. Es poco, en realidad. Y entiendo que cuando se persigue responsabilidades de tipo penal, la auditoría forense es la clave. Hay que no decir exámenes especiales, sino vamos a hacer una auditoría forense porque tenemos estos indicios de responsabilidad que han sido denunciados y se pueden evidenciar en el proceso de ejecución. Entonces ustedes ven, planteamos que se deberían ser en administrativas un 5%, en civiles tal vez un 3%, y en indicios de responsabilidades penales un 2%. De los recursos que tiene la institución dedicados a ese tipo de actividades. Y llegamos a la cuarta función principal, que es el seguimiento de las recomendaciones, porque es parte del proceso de ejecución de la actividad de control y auditoría en los exámenes o en las auditorías subsiguientes, ¿verdad? A continuación de la primera que se haya ejecutado. Y desde luego, si es que estas recomendaciones existen, ¿verdad? Ahora en la mañana y los días anteriores ha habido un escándalo respecto a las inversiones que realiza esta institución de seguridad social de la policía en papeles que no representan los montos entregados en dinero. Y claro, todo el mundo ahora dice, ¿cómo es que se pueden hacer esas cosas sin análisis de riesgos? Pero la norma dice que hay que hacer análisis de riesgos en el tema de control interno, mucho más si es que están hablando de operaciones de 100, 200, 300 millones de dólares. Es absurdo que no se haga eso, pero ha sucedido. Entonces, el seguimiento de las recomendaciones debe ser continuo, ¿verdad? Eso debe ser cada año. En todas las auditorías que se planteen realizar, siempre tendremos de antemano alguna recomendación de los auditores que hicieron el examen anterior. También no es mucho, ¿verdad? No es mucho tiempo. Dicen un 5% del tiempo total que tiene el personal para realizar el trabajo. ¿Algo nos faltaría dentro de este esquema? Sí, ¿verdad? La parte de apoyo para los organismos superiores de control, es decir, quién administra el personal, quién hace los estados financieros, quién hace las compras y toda esa cuestión. Pero yo les decía que eso no puede ser más de un 20% de los recursos que tiene la institución para ese tipo de situaciones. Las firmas privadas de
de auditoría. Y en este caso es la red de las pequeñas y medianas empresas de contadores públicos de Iberoamérica la que organiza esta reunión. Seguro, no deben tener más de un 20% del presupuesto dedicado a la parte administrativa, porque de lo contrario no van a poder subsistir. El grueso de la actividad de auditoría debe estar en las primeras funciones, es decir, la auditoría, la asesoría, que representan prácticamente el 60% de las operaciones. Entiendo que en el caso de las empresas de auditoría el tema de las responsabilidades es menos riguroso, y el seguimiento de las recomendaciones técnicas entiendo que es más directo. En los siguientes exámenes que se realizan, pues ya se tiene documentación sobre el tema. Entonces ustedes ven, ese es el manejo global que decimos nosotros de un organismo de auditoría mejorado, que tiene posibilidades de éxito, ¿no? Pero por lo regular, todos los países tienen tres poderes, ¿no es cierto? Un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, ¿verdad? Entonces, en estos tres poderes, por lo regular, deberían establecerse este tipo de funciones de control. Y todos los poderes deben fundamentarse en un esquema, un estándar de control interno previamente definido por el organismo que tenga esa facultad o esa autoridad. En el caso de Ecuador, conocemos, es la Contraloría General del Estado. En el caso de México, sabemos, esto es la Secretaría de la Función Pública. En el caso de Honduras, ONADICI, que es del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, en coordinación con el Tribunal de Cuentas, porque tienen ahí un comité que se relaciona para efectos de esa normatividad. Como quizás ejemplos de funcionamiento de organismos superiores de control, en los años que tengo de conocimiento de las instituciones, el que más me ha llamado la atención siempre es Costa Rica. Costa Rica tiene una Contraloría General de la República y sigue funcionando y funciona bien. Y creo que el tema del funcionamiento adecuado de este organismo es por la forma de seleccionar a los titulares del organismo. Entonces, el Congreso de la República toma tan en serio el asunto que ellos son los que hacen el proceso de reclutamiento del personal. Y no nombran solamente al Contralor, sino que nombran al Contralor y al Subcontralor. A los dos, la misma autoridad con las mismas responsabilidades. Y ha funcionado bien. Por lo regular ha sido un abogado y un contador público o un administrador de empresas, que se dividen las dos funciones básicas, ¿no es cierto? El control y la auditoría para el que sabe de las finanzas y sabe de la administración. Y el tema de las responsabilidades y la contratación pública para el abogado, que se entiende es un experto en ese tipo de actividades. Y se genera una especie de autocontrol entre contralor y subcontralor, porque en cada una de las áreas ellos manejan y toman sus decisiones, ¿verdad? Yo entiendo que se deben consultar internamente, pero para estar en línea con el objetivo de la institución. Pero ha funcionado muy bien
no han tenido mayores problemas como los que conocemos en otros lares, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esa es una buena decisión. Y algo más, en el año 2002, el Congreso de la República en Costa Rica elevó a nivel de ley de la República el tema del control interno. Es decir, el COSO, con el marco integrado de control interno institucional, fue elevado al nivel de ley de la República. 2002, 18 años. Funciona. Normas de control interno emitidas por la Contraloría General de República de Costa Rica funcionan. Auditores internos seleccionados y nombrados por cada institución funcionan. Cuando un auditor interno tiene problemas con la administración o lo quieren echar, deben tener opinión del Contralor General de la República. Así que los auditores internos pueden ser echados, pero previa opinión del Contralor General de la República. Esos son puntos de control o prácticas o buenas prácticas de control interno que posibilitan el funcionamiento eficiente de las instituciones. Entonces hay muchas prácticas de ese tipo que yo creo que debemos tratar de irlas recopilando para que estas sean aplicadas en otros lados, ¿verdad? Yo creo que en general casi que hemos visto este primer pantallazo que decimos nosotros general de lo que sería una oficina superior de auditoría proyectada hacia el futuro. Sin duda que no hemos visto algunos aspectos que tienen relación con la administración, ¿verdad? Pues el tema de un titular en el máximo nivel ha funcionado en Canadá o en Estados Unidos. Hace 2 o 3 años fuimos a la conferencia de Miami que se hace sobre nuevos acontecimientos en la administración financiera gubernamental y presentaba el discurso de apertura el ex titular de la GAO. Y lo que él informaba en la presentación era el resultado del ejercicio del control en el año anterior. Y el resultado no decía cuántos informes ha hecho, ni cuántos presos había, ni cuántas responsabilidades existían, nada de eso. Él presentaba un solo dato, decía, 7,000 millones de dólares ahorrados mediante la aplicación de las recomendaciones emitidas por la GAO. Yo no he tenido la oportunidad de ver un solo informe de todos los países que vamos hacia el sur en ese sentido. Siempre estamos planteando que hicimos tantos exámenes, que gastamos tanto dinero, pero no un resultado que genere valor. En ese caso él decía 7,000 millones, que es bastante dinero, bueno, para nuestros países, ¿no? A lo mejor para Estados Unidos no es mucho, pero esa es la proyección de una rendición de cuentas positiva, proactiva, y que haga que la gente crea en las organizaciones, ¿verdad? Como en este caso el organismo superior de auditoría. Decíamos también que con Mario Echeverría que sería bueno tener algunas preguntas de ustedes, inclusive no al final, sino en
en el proceso. Yo creo que pueden utilizar el chat para hacer preguntas o inclusive para hacer algunas sugerencias o para indicar algunas buenas experiencias que tengan de la ejecución de sus actividades. Sí, excelente, estimado Edison. Si alguien se anima, puede usar el micrófono o digitarlas por el chat para que haya interacción. Por ahí le veo a Julio López Troncoso, que es el investigador más, ¿qué se podría decir? Más directo de todos los temas relacionados con la auditoría en México, ¿no? Bueno, y la profesión de la contaduría pública también. Veracruz, siempre alegre. Creo que Mirta dijo algo, pero no, al menos yo no lo escuché. Quizás tenga muy bajos su audio. No, está apagado el micrófono. Está habilitado. Sí, ella sí está abierta, sí. Y me parece que está emitiendo sonido, pero no le he escuchado. Hola. Sí. Adelante. Hola, ¿cómo está, colega? Buenas tardes, colega Edison. Patricio Ramírez, acá de Ecuador también. Un gusto. Mucho gusto. Una pregunta que tenemos acá. Hace un momento me hizo añorar aquellas épocas cuando la Contraloría General del Estado tenía ya en su centro social, en la vía mitad del mundo, esa linda infraestructura para capacitaciones. Luego tuve la oportunidad de estar ahí 3 veces cuando yo era funcionario público. Lastimosamente, pues como usted sabe, el gobierno pasado las decomisó y ahí está ahora más arruinada que las ruinas de Ingapirca. Contraloría General del Estado antes hacía un trabajo previo y yo creo que ese trabajo previo ayudaba mucho para no cometer errores de buena fe, como errores de buena fe. Lamentablemente, por las reformas legales que se le hicieron, ahora su control es posterior. ¿Considera usted que deberíamos volver al control previo y darle esa potestad a Contraloría para que de esta manera, por ejemplo, funcionarios nuevos, me refiero inclusive a la institución pública donde yo estuve, entraron funcionarios nuevos sin ningún conocimiento de manejo de finanzas públicas ni de procedimientos del sector público, y lamentablemente veo por ahí están cometiendo más de un error? Entonces, ¿cree usted que valdría la pena que Contraloría vuelva a tener ese control previo para que de esta manera evitemos por lo menos la parte de errores de buena fe en tanto caso y en tanto problema que se está presentando en nuestros países, en Latinoamérica y en nuestro país? Gracias. Bien, excelente pregunta. Y estuve un poco analizando el tema por el famoso Tribunal de Cuentas que se plantea crear acá en Ecuador. Correcto. Que sería un paso 100 años atrás, ¿verdad? Pero ahí me di cuenta, mirando los proyectos de ley que ha presentado el Contralor actual, hay uno que plantea una reforma a la ley orgánica de la Contraloría General, mediante el cual está incorporando el control previo, un poco argumentando lo que usted decía hace un momento, dadas las situaciones que se han presentado en los últimos hechos. Pero el tema es que la auditoría gubernamental profesional tiene que hacerse a tiempo. O sea, no, la auditoría gubernamental no es que se va a hacer después de 5 años, no, tiene que hacerse en el tiempo más corto posible entre que se terminó el ejercicio y empezaron las nuevas operaciones. Hacer lo que está haciendo México. México está haciendo la auditoría del año
2019 máximo hasta, qué sé yo, agosto del 2020, es decir, durante el siguiente año. Si no hacen el siguiente año, pierden la facultad de hacer el control. Acá con los cambios que usted muy bien dice, se introdujeron en el gobierno del economista Correa, lo que se hizo es destrozar el control interno del país y generar las posibilidades de robo que ahora nos estamos dando cuenta, a pesar de que muchos ciudadanos lo advertimos. Yo recuerdo que hice una carta al contralor anterior al que se fugó, y le decía, mire, ¿por qué no hace un control a TAME? $1 millón cada mes perdían, pero hace 6, 7 años. ¿Y qué es lo que dijeron? Eliminaron en la rendición de cuentas los informes financieros que presentaban en la página web, para que no nos demos cuenta de las pérdidas que tenían. Entonces hay total opacidad, pero estos señores se jactan de transparencia. Es mentira. Cada vez que dicen transparencia hay que pensar que es lo contrario, sobre todo los políticos. Yo no les creo realmente. No está el mismo contralor que manda ese proyecto de ley, pero no conversa ni con nadie, es dueño de la hacienda, pone a la gente que quiere, no hace concursos. Entonces, en definitiva, el control previo se eliminó hace tiempos, porque lo único que se hace con el control previo es que estos tipos que van a tener control previo van a cobrar también su diezmo o su comisión, y la cosa seguirá. Lo único que se debe hacer es auditorías profesionales a tiempo. Si la Contraloría no puede, hay que contratar, porque eso es en beneficio de la administración, o sea, de la administración que tiene la buena intención de manejar bien las cosas. Lo contrario, los que quieren robarse el dinero, crean leyes y cosas como estas que estamos hablando del Instituto de Seguridad de la Policía. Hay una ley que se emitió. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Derogar la ley rápidamente para que no se siga, porque los que vienen van a saber que hay ese hueco ahí y van a seguir. Bueno, como lo que pasó entre Correa y Moreno. ¿Qué ha cambiado? El monto nada más, porque ya no hay plata, entonces los montos son menores, pero los robos, los hurtos son iguales, y los ejecutores son los mismos, son correístas, están hasta ahora ahí. Pero a lo mejor estoy saliéndome un poco del tema, digo, pero control previo no, a pesar de que el Contralor ha mandado ya una reforma a la ley orgánica de la Contraloría. Lo que hay que hacer es un buen sistema de auditoría que controle a tiempo. Más oportuna. Exactamente, oportunamente. Yo fui auditor interno del ISPOL entre 1996 y 1998. Yo hice ahora una nota de prensa y decía, cuando yo fui auditor interno del ISPOL, yo salí porque renuncié, porque me peleé con el director. El director es un oficial con rango. Yo, un empleado civil, no puedo luchar contra ellos. Tienen ya su mente cuadrada o redonda, pero es imposible. A mí me llamó uno de los generales y me pidió, vea, señor Estrella, que desee. Pero ¿cómo puedo quedarme? Digo, pero nosotros, ustedes siempre me han apoyado, o sea, el Consejo Superior. Pero con ese tipo ahí no puedo. Pero eso fue en el siglo pasado, 98, que yo renuncié. Y me fui a Nicaragua a pelearme con otros peores, que es más difícil todavía, porque ahí había una Contraloría con un Contralor, y le cambiaron a una Contraloría con 5 Contralores.
y todo se volvió político. Tal punto que a mí también como director del proyecto que estaba manejando me dijeron, mira, señor Estrella, mejor váyase. Tuve que irme, no hay otra opción. O sea, cuando se quieren hacer bien las cosas, lastimosamente se dan esos hechos. Ok, gracias. ¿Algo más? Ok. Hay una pregunta en el chat. ¿Qué dice? Yuri, en El Salvador se cambió la forma de fiscalizar a partir del 4 de octubre de 1985. Bueno, El Salvador yo fui en el año 1985, 86. Mario Andrade también estuvo ahí, trabajando con la Corte de Cuentas. Y se introdujo el tema de la auditoría gubernamental mediante varios cursos de capacitación. Ya digo, más que de capacitación, cursos de actualización profesional, y se obtuvieron muy buenos resultados. Las firmas privadas apoyaron bastante bien, y recuerdo que ahí hicimos algo sobre control de calidad en la auditoría gubernamental. No me acuerdo el nombre, José Peralta. Bueno, Peralta Cerritos, alguna cosa decir, él era nuestro líderes en el tema de auditoría gubernamental, y después el representante de Pricewaterhouse le captó y le llamó, y ahora es socio de Price todavía, un excelente profesional. Fredo Peralta Cerritos, así es. Y con él nos encontramos en Honduras también, con Jorge Peralta, porque él iba a Honduras a supervisar la firma. Me fue muy bien. Eso, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Sí me escucha? Sí, muy bien. Escuchando las diferentes opiniones, bueno, y del tiempo transcurrido para modernizar el tema del control gubernamental. En el caso nuestro y que tuvimos la suerte de coincidir acá cuando en ese tiempo ha habido cambios. Por ejemplo, en el control, desde las normas de control tienen un del año 2006, y en ese momento han adoptado para hacer eso. Entonces plantean los riesgos para algo que han estado realizando, y normas que aquí se usaban eran normas producidas aquí en el país. Ahora, cuando empezamos a utilizar, se empieza a utilizar normas internacionales, encontramos que tenemos que usar COSO, y COSO acá no ha sido adaptado, sino siguen normas que son elaboradas. Ese es otro cambio que hay que hacer. Ahora casi todos todo el país está adaptando normas internacionales, y por ejemplo, en el caso no es también la adopción de las normas ISP para el público, que aprobadas en 2013, y hasta el momento no tenemos ni siquiera, hasta ahora aparece o sea, más base que el tema de control lo utilizan los gobiernos para dar una imagen de transparencia, cuando realmente lo que están haciendo es pues, elevar más la corrupción, como salen en los organismos. Me gustaría saber tu opinión. Bueno, al final se te escuchó bien, Jorge. El comienzo estuvo bien entrecortada, pero lo que hay que hacer es lo que han hecho países, como te digo, como México,
bueno, no sé cuál otro país tenga algo tan potente como eso, quizás algo Honduras, que ha tratado también de introducir las normativas técnicas, y lo más importante es ponerlas en práctica, porque ese es el grave problema. Estamos llenos de normas y a la final no las aplicamos, lastimosamente. Mario Andrade quiere opinar. Sí, gracias, Adelante, Edison y Mario, que no le conozco sino hasta ahora, tocayo. Te felicito, Edison, por esta presentación tan completa, y yo estoy muy de acuerdo que volver a tribunales de cuenta es un atraso de siglos, y obviamente hay que fortalecer la auditoría profesional, hay que fortalecer los controles internos, hay que reorientar las funciones de la auditoría interna. La auditoría interna que haga el trabajo de un año atrás ya está tarde. Tiene que hacerlo muy a tiempo. Eso no es control concurrente, no es previo, es control oportuno, como tú has señalado con mucho acierto. Tengo dos preguntas solamente. Y yo siempre me he preguntado, bueno, ¿y quién controla los organismos superiores de control? Están sobre el bien y el mal. El Contralor de acá del Ecuador acaba de gastarse $1,5 millones en imagen institucional y no pasa nada, absolutamente nada. Entonces, ¿quién controla o cómo se debería articular un control para que se evalúe la calidad del servicio, que cuesta mucho dinero, y que además, si se pierde la oportunidad de que lo hagan bien, se está perdiendo la posibilidad de mejorar la gestión pública? Esa es la primera pregunta. La otra es, en algunos países de América Latina, Centroamérica, el Caribe y algunos de Sudamérica, la pregunta es, ¿las normas ISAI son aplicables? ¿En cuánto pueden ser aplicables? ¿O tienen que hacer algún tipo de ajustes? Porque agarraron una moda de que vamos a alinear nuestro trabajo a las normas de ISAI, y hay países que no tienen sistemas contables para siquiera hacer auditoría financiera. Hay países cuyos sistemas de planificación son tan deficientes que hablar de la auditoría de gestión es un cuento, porque yo tengo la premisa de que si no hay una buena planificación, la posibilidad de hacer auditoría de gestión y la rendición de cuentas es un cuento. Entonces, esas dos preguntas, y reitero mi felicitación, apreciado. Gracias, Mario. Qué gusto verte a la distancia. Estamos más cerca que otros, ¿verdad? De tu primera pregunta, yo creo que Julio López Troncoso debe tener la respuesta más nítida del asunto. Yo miré, porque él me envió el último informe de la Comisión del Congreso que hace el control de la calidad de los servicios de auditoría de la Federación. Es un excelente informe. Es un trabajo realizado por grupos multidisciplinarios que saben muy bien del tema, y en algunas especialidades adicionales a la nuestra, que seríamos financieros. Eso hemos planteado acá en Ecuador, pero es como, ¿qué se puede decir? Es como pedir peras a un manzano, ¿verdad? No se van a dar. La hacienda que manejan los contralores, lastimosamente nadie las quita, nadie las mira, y así seguirán por siempre. Mucho más si es que se vuelve un tribunal de cuentas, porque sin duda, en lugar de que se repartan entre una persona, ahora van a ser 7, todos van a querer una parte del pastel. Los puestos ya no serán solo para él. Yo he conversado con algunas personas de la Contraloría y dicen, mira, nadie hace concursos de méritos. El amigo no sé cuánto está de auditor interno de no sé dónde. ¿Cuánto pagó? El delegado tanto. Es decir, es una corrupción que se conoce de voces nada más, ¿verdad? Porque si tendríamos alguna evidencia real,
yo creo que deberíamos denunciarlas formalmente. Y aún así, habiendo evidencia real, como el caso del sobrino del contralor que le encontraron con la coima que estaba cobrando los $250,000 en Estados Unidos, nadie dice nada. Todos son parte de la operación, sin duda. Y respecto a las normas, a las ISAIs, es propaganda nada más. Pues entramos a la página de la Contraloría y dice las ISAIs y ahí están. Pero pregúntale a uno de los auditores de la Contraloría si sabe qué son las normas ISAIs. Pregúntale cómo está el archivo permanente de la Contraloría respecto a las instituciones que controlan. No existe ya. Todo eso se perdió. Pero lo que sí hacen es tremendos expedientes sobre responsabilidades administrativas para un fulano de tercer, cuarto o quinto nivel que le quieren cobrar una multa que no puede pagar con el salario que tiene. Esa es la realidad, lastimosamente. El deterioro de la actividad técnica de la institución Contralor en Ecuador es fatal. De riesgos en la escuela de capacitación que nos decía el amigo tan linda que era, y claro, constaté lo que es ahora. ¿Y a cuántos años? Es unos 3 años. Hasta ahora no me envían el certificado de desaprobación o de aprobación. Claro, no me importa tampoco, pero ese es el deterioro que tenemos. Y penosamente, ¿verdad? Yo creo que el proceso de contratación de los titulares de las instituciones debe ser muy estricto y por lo menos hacer como los costarricenses, los dos, porque el otro sabe que me controla, si no, él es el dueño de la hacienda. ¿Recuerdas que el BID les dio $20 millones en préstamo reembolsable a la Contraloría para el fortalecimiento institucional? ¿Qué pasó con eso? Nadie sabe. Pero entras a la página y hablas ahí, ves una ventana, dicen, ¿no?, del proyecto de fortalecimiento de la institución. Yo creo que pasó lo contrario. ¿Y dónde están los 20 millones? Bueno, como cuentas por pagar deben tenerla, ¿no? Mauricio Romo dice, y está también en línea, qué bueno, otro excelente auditor del estado ¿cuál es el estado, Julio? El estado más culto. Por ahí hay una pregunta de Pajima, estimado Edison. Ajá. En el chat hay un Guanajuato, ¿ves? En México, Estados Unidos mexicanos. Ajá, exacto. Es un modelo el que hizo Mauricio para reformar la Contraloría, algo parecido a lo de Ecuador en 1974, pero él lo hizo en el año 2010 me parece, y tuvo 2 periodos como auditor superior. Hola Mauricio. Hola Edison, ya regresé, sí, de 2004 a diciembre de 2013. Ah, sí, está bien, ves. Felicitaciones a ti por tan buena gestión. Gracias, Edison. ¿Y no te ha pasado nada? No, yo estoy aquí tranquilo, aportando, sigo activo e impulsando algunos otros temas en el servicio público. Ah, qué bueno. Qué bien. ¿Y recién cumpliste años también? Ah, ya, el mismo día de Jingo's Berry, el 22 de septiembre fue mi cumpleaños. Ah, sí. ¿Y festejaron o no? Nos vamos a echar aquí la plática del festejo. También. Es buen control interno ese. Pues, hubo control interno, nada más una copa y pocos invitados.
por el riesgo, gestionamos muy bien el riesgo, evitamos la exposición al riesgo de COVID. Perfecto. Muy bien. Felicidades por la iniciativa, Edison. Qué gusto. Sí, no, a Mario hay que felicitarle, a Mario Echeverría, él es el gestor de todo esto. Muy Ya bien. vamos a ver si hacemos otro contigo para que nos cuentes la historia de Guanajuato y su anterior, ¿qué sería? No era Contraloría, Era ¿no? ¿Cómo se llamaba? Contaduría Mayor de Hacienda. Contraloría. Sí. Ajá, así es. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Es una muy buena experiencia la tuya. Sí, sí. Perfecto. Yo quise implementar las mejores técnicas de iniciativa privada, la mejor tecnología, y traté de involucrar y de jalar gente que sí era auditor y que tenía ética en el servicio, y quisimos posicionar a la institución como una institución líder y una institución respetada y moderna. Y pues ahí la dejamos. Creo que sí funcionó en su momento. Hasta ahora. Ya pasaron 7 años y ya no sé ahora cómo esté. Hay que darle seguimiento. Sí, muy bien. Perfecto. Saluda en la casa, Mauricio. Mucho gusto en verte. Gracias, Edison. Saludos a todos, Juan, Julio. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Y a los ecuatorianos también. También a los ecuatorianos, y pues no conozco a todos, pero con tus correos, como que conozco al grupo Mario Andrade. Tus correos son leídos por mí todos los lunes, ¿sí? Entonces ahí los voy conociendo a todos. Perfecto. Muy bien. Ay, nos vemos. Por ahí hay una pregunta de Berta Gilma, no sé si la alcanzas a ver, Edison, ahí en el chat. Oh, no lo alcanzo, pero si me dices cuál es. Bueno, si puedes. Está casi al final. Sí, si gusta, se la puedo mencionar, doctor. Ok, adelante, Gilma. Claro. Bueno, sí, adelante. Buenas tardes, un placer estar con ustedes en esta conferencia. Me llama la atención algunos puntos que usted ha compartido, y en especial en relación a la posición que tienen respecto a los tribunales de cuenta. Escuchaba pues que mencionaban que era un retroceso pensar en incorporar esa figura en el país de Ecuador, y también fue secundada esa moción por otro participante de otro país. Entonces, mi pregunta está orientada debido a que yo trabajo en la Corte de Cuentas de El Salvador, y aquí sí se tiene la figura de un tribunal de cuentas al interior de la misma institución, quien es la que tiene un doble rol, la parte fiscalizadora con auditorías, y al mismo tiempo tiene cámaras de primera y segunda instancia, y justamente uno de los problemas que se tiene en las cámaras es que tenemos casos que ya duermen el sueño de los justos porque ya pasó más de 2 años, cuando el plazo que tienen las cámaras de primera instancia, que son los primeros en conocer de una situación para sancionar por responsabilidades administrativas o responsabilidades patrimoniales, justamente es un periodo de 2 años. Y posteriormente, si alguien, habiendo tenido
una resolución desfavorable, puede apelar en Cámara de Segunda Instancia, y ahí no tenemos en nuestra legislación un periodo límite para los casos que van a apelación en segunda instancia. Entonces, efectivamente en El Salvador tenemos una cantidad de casos que están ahí esperando resolución, pero cantidad, ¿verdad? Por darles una cifra, si pudiera hablar de más o menos unos 1.200, 1.300 casos que están esperando entre funcionarios y entidades que en su momento fueron auditados, se les determinó alguna situación, algún hallazgo, y pasó a esas instancias. Entonces, mi pregunta puntual es, si en estos países no tienen un tribunal de cuentas, ¿cuál es el mecanismo que utilizan para poder sancionar? Porque acordémonos que la auditoría gubernamental tiene esa peculiaridad que el principio es la legalidad ante lo técnico. Incluso entendería que es así en la mayoría de países participantes, o sea, no como una auditoría financiera en donde sí prevalece lo técnico como algo prioritario. En este caso, la parte legal tiene un peso, ¿verdad? Para eso toda la normativa que tiene que ver con el área gubernamental debe ser seguida. Entonces, si esto es así, por eso se le da vida a lo de los tribunales de cuentas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacen en las otras contralorías si no manejan tribunal de cuentas? ¿Cómo sancionan? Muchas gracias. Ok, muy buena pregunta, ¿verdad? Bueno, un poco eso del retroceso que decimos en cuanto a las actividades de un tribunal de cuentas es justamente la razón de lo que usted pregunta. Y es por el tiempo que toma. Ese es un trámite judicial, no es un trámite de control técnico. Otro de los problemas es la cantidad. Bueno, para tener algo de información, el tribunal que pretenden organizar en Ecuador tiene 7 ministros, y el presupuesto aumentaría estimativamente en el año en $7 millones. No hay espacio para que se ubiquen los 7 ministros. El tiempo, como usted bien dice, de ejecución de la aprobación de informes de auditoría tendría una sala que seguro va a tomar mucho más tiempo que en la actualidad, que lo hace una sola persona. La segunda sala es la que vería el tema de las sanciones administrativas. O sea, están tratando de hacer un modelo parecido a la Corte de Cuentas de El Salvador, pero eso está, en el caso de Ecuador, esa es una función de los tribunales del Poder Judicial, no del Poder Legislativo, del cual depende la Contraloría General del Estado. Y claro, eso da margen también a un poco de operaciones poco transparentes en la administración. Pues los siete ministros con toda seguridad van a ser políticos, porque al uno lo nombra el presidente de la República, a los 2 siguientes la Asamblea, que es el Congreso, a otros 2 nombrarían del personal de carrera, dicen, de la Contraloría sin concurso, es decir, serían de los mismos que están. Y los últimos 2 serían por concurso de méritos, claro, manejados por la propia Contraloría o el Tribunal de Cuentas, porque ya habría Tribunal de Cuentas. Entonces, se vuelve político, se vuelve antitécnico. No estamos seguros, pero por lo regular ese riesgo se va a dar en un 80-90% por las condiciones del país y la cantidad de partidos políticos que tenemos. Entonces ahí se juegan intereses, se compran y se venden los puestos. Entonces esa es la situación por la cual no estamos bueno, yo no estoy de acuerdo con el Tribunal de Cuentas. Y respecto a lo que usted dice, por ejemplo, de
de los plazos que se cumplen y no se aplican las sanciones. Yo trabajé en 1986 con con el presidente del Tribunal de Cuentas de El Salvador, y teníamos filas de gente, sobre todo de los municipios, a los cuales le habían rozado o habían encontrado hallazgos, como dice, y les sancionaban con multas económicas. Entonces, logré que Ciro Cruz Cepeda era el presidente del tribunal. Yo le propuse que ponga un mínimo, un límite mínimo para tramitar ese tipo de sanciones. No recuerdo si era en esa época, le dije ponga $100, mínimo $100, caso contrario eso es una amonestación escrita y listo. Aceptó. Y todas las filas que teníamos de los empleados de los municipios desaparecieron. ¿Por qué? Porque los auditores, cuando les mandan a hacer los trabajos, les dan instrucciones, responsabilidades. Ese es el objetivo. No es técnico. Traigan responsabilidades. Mejor si son penales. Hasta les dan ascensos y traen penales. Entonces, se ha deformado prácticamente la actividad técnica del organismo de control, lastimosamente. Entonces, ¿qué hay que hacer si no se puede aplicar la sanción y ya pasó el plazo? Lo que hacemos los contadores cuando hay cosas que no pagan, se castiga justificando adecuadamente la situación, es todo. Y habrán muchas que pueden ser inclusive no muy justas, porque ese es el otro problema grave que tenemos. Los auditores dicen un amigo que es contador público, dice, los auditores somos, dice, jueces de primera instancia, dice. ¿Por qué? Porque yo le digo que sí o que no vale ese documento o lo que sea, y ahí se cierran. Y es una forma también una posibilidad de extorsión, si es que el equipo de auditoría no está muy bien conformado. Y de lo que conocemos, si se contrata a los amigos y esas cuestiones, no es bajo un proceso de selección serio, el riesgo es elevado. De lo que tenemos, posiblemente va a ser igual o peor. Entonces, eso solamente. Entonces, por esa situación es que técnica y también por la parte jurídica, que yo particularmente no estoy de acuerdo con el Tribunal de Cuentas. Y este es el segundo o el tercer organigrama que decían. Al principio eran 14 magistrados los que proponía el Contralor Celi. O sea, serían $14 millones más al año. ¿Y dónde va a encontrar oficinas para ponerlos? Y personal, autos, equipo y toda la cosa. Y nosotros, Ecuador, es un país que estamos casi quebrados. Tenemos 7.500 millones de déficit fiscal a esta fecha y no tenemos cómo pagar. Nadie nos presta tampoco, porque no somos sujetos de crédito. Mucho riesgo. Entonces, esas son las situaciones y posiblemente pasa eso en muchos países de América Latina, lastimosamente. Y claro, y todo se debe al mal manejo de los recursos y yo creo que en algún sentido a la falta de control oportuno por los organismos encargados de realizar este tipo de acciones, lastimosamente. La Contraloría de Ecuador tiene una norma de control interno que es la 602, evaluaciones periódicas. Fíjense que yo me sé de memoria la norma y yo no hago auditoría en Ecuador desde hace 20 años. No hay posibilidades. Esa norma dice evaluaciones periódicas, señala que la máxima autoridad de cada entidad pública debe aplicar la autoevaluación del control interno por lo menos una vez al año.
Y ese informe se entiende que sirve para incluir recomendaciones para mejoras en el sistema. No he conseguido hasta ahora un solo informe de autoevaluación del control interno de las entidades del sector público. Eso está vigente desde el año 2010, porque se promulgaron esas normas en el 2009. ¿Qué responsabilidad tiene el Contralor? ¿O qué responsabilidad tienen las máximas autoridades? Seguramente en el caso, por ejemplo, de El Salvador, si no cumplieron eso, como el principio legal es el que prevalece, todo el mundo debería estar en su casa. No cumplieron con la norma, y la norma es ley. ¿Qué más? Creo que llegamos al tiempo límite, Mario. Hola. Hola, sí, más o menos hemos llegado al límite, pero no sé si quedó contestada la pregunta de la colega, de acuerdo a las prácticas que hemos tenido con Edison. Esa misma pregunta le planteaba yo y entonces, pero me levanté y no sé si lo dijo, de que esos tribunales de cuentas deben formar parte del órgano judicial, es decir, toda esta parte jurisdiccional debe quitársele a la Corte y pasar a los tribunales, al órgano de justicia, y ahí tienen que ventilarse todos estos asuntos. Una consulta, entonces, ahí en Ecuador, que lo manejan de esa manera, dentro del órgano judicial, ¿qué tanta es la movilidad de casos? Es decir, porque eso sería solamente trasladar de la parte del órgano ejecutivo, que en nuestro caso la Corte de Cuentas está dentro del órgano ejecutivo, podríamos decir, como un organismo independiente, pero trasladarlo de allí a pasarlo al órgano judicial. Entonces, el punto es, entiendo lo que el doctor mencionaba de la parte presupuestaria, la carga que significa para el país estar aperturando un tribunal de cuentas, y entiendo también la injerencia política que implica que una cantidad de ministros sea escogitado por Asamblea Legislativa o Congreso o por el presidente, o sea, entiendo, justamente nosotros también tenemos ese mismo problema para la escogitación de los magistrados que representan el organismo de dirección o la presidencia de la Corte de Cuentas, o sea, son escogitados políticamente por el Congreso. Entonces, el punto, entonces, mi pregunta es ahora, ok, cambia la geografía, por así decirlo, ya no es la Contraloría, sino que está en la Corte Suprema. ¿Qué tanto es entonces la movilidad, los casos? Y también me llama la atención porque usted cita que una forma que en su momento sugirió es que las sanciones fuesen bajas. ¿Qué tenemos hoy en El Salvador? Muchos funcionarios que deciden, solamente $50 la sanción, sigo incumpliendo, de todas maneras pago la sanción y el siguiente año continúo haciendo lo mismo porque es algo risible para mí pagar $50. Entonces, o sea, pareciera que de nada sirve dejarle una amonestación a alguien si va a seguir con una conducta, porque la sanción que tiene que pagar es muy poca. Entonces, las dos preguntas en sí, ¿qué tanto entonces los casos se mueven si ahora dependen de la Corte Suprema ahí en Ecuador? O sea, ¿tardan tanto tiempo o es menos el tiempo que tardan en darles una resolución? Y lo segundo, ¿qué tan procedente es que las sanciones sean mínimas como para que se estimule a los funcionarios que continúen incumpliendo, porque es risible lo que tienen que pagar y es más barato pagar la sanción y seguir infringiendo? Muy bien. Bueno, yo creo que acá en Ecuador, en el tema de las sanciones, duran el mismo o más tiempo que donde ustedes, porque acá donde ustedes dicen 2 años, ¿verdad? Bueno, acá el periodo de prescripción de las acciones de control toman hasta 7 años.
Y claro, el trámite ya de cada una de las acciones administrativas, civiles o penales ya van bajo el, entiendo que los términos establecidos en el sistema judicial, ¿verdad? Porque tiene que pasar las administrativas sobre el Tribunal Contencioso Administrativo, que tiene que aprobarlas, las civiles con los jueces competentes, y las penales son solamente un indicio de responsabilidad penal que pasa a la Fiscalía. Pero hay algo que hicieron en México y que entiendo yo es el modelo a seguir hacia el futuro. Ellos el año 2015 generaron un sistema nacional anticorrupción, donde participan los organismos de control, tanto del legislativo como del ejecutivo, y también del judicial. Entonces, por ejemplo, hay un fiscal en lo administrativo, hay un fiscal para lo penal, que se entiende, ellos son especializados en el tema y van a sacar rápidamente ese tipo de situaciones. Y ese consejo está conformado por 7 personas, me parece, creo que son 3 del poder, de los poderes ejecutivo y legislativo, 3 del poder judicial, y el manejo, la gerencia está bajo la batuta de la sociedad civil. O sea, el presidente del consejo es de la sociedad civil, que él es el que va a manejar el asunto en la máxima dirección. Y la verdad es que todos los problemas que se generan hacia la justicia o en el caso de ustedes, hacia la corte, bueno, yo creo que habría que hacer una estadística de lo que da como resultados, cuánto se recupera y cuál es el costo inclusive de ese manejo de la recaudación. Acá en Ecuador, de la poca información que se tiene, la recuperación es mínima. Yo creo que no llega ni siquiera al 10% de los hallazgos identificados. Y el tiempo. Tengo un amigo que trabajó en las aduanas hace 10 años y sigue en el proceso. Y él dice, no hay salida, y lo único que hacen es seguir cumpliendo los requerimientos de los tribunales, que sin duda tienen mucha carga, y es por ese tipo de situaciones que son muy, muy difíciles de resolver. Muchísimas gracias, doctor, y gracias por la ponencia también. Gracias. Sí, seguimos en contacto. Gracias. Ok, no, y gracias a todos los que participaron. Yo creo que vamos a tener muchos más eventos de este tipo con temas un poco más especializados. Yo creo que Mario Echeverría nos va a ayudar en eso, y sin duda creo que en algo vamos enterándonos de buenas noticias también que se van generando a nivel de otros países que toman en consideración este tipo de actividades. Muchas gracias a todos. Felicidades. Muchas gracias a ti, estimado Edison Estrella, por tu excelente conferencia. Hay varios Felicitaciones, saludos. Edison. Ok, gracias, Jaime. Un abrazo y un abrazo para todos. Muchas gracias, Daniel. Hola, Yuri.